la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Mirad, el Antiguo Testamento tiene un contenido precioso, pero normalmente, aunque hay relatos por medio, lo que encontramos mayormente son prefiguras de los acontecimientos que van a venir después en el tiempo, ¿vale? ¿Qué encontramos ahí? Principalmente son acontecimientos que anuncian la venida del Mesías, Antiguo Testamento. Si nos fijamos en una línea, que puede ser la línea de la historia de la vida, vista desde este lado hacia acá, normalmente miramos en esta posición vuestra de izquierda a derecha, hay un punto en esa línea de la historia, hay un punto que es central, y ese punto es la venida de Cristo al mundo. Este es el centro de toda la historia. Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Las enseñanzas posteriores ya del Nuevo Testamento entran en perfecta conexión con el Antiguo Testamento. Y esto va a ocurrir también tanto con lo referente a la venida del Mesías como con referencia a la Eucaristía. La Eucaristía, tal como la conocemos, fue instituida por Jesucristo en la Última Cena, pero de diversos modos ya había sido prefigurada en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar la reflexión, ya nos vamos a meter en profundidad, presentando algunos textos del Antiguo Testamento en los que encontramos estas prefiguras, y particularmente nos detendremos en el discurso de Jesús de Nazaret sobre el pan de vida. A continuación vamos a analizar las enseñanzas que nos aportan tanto la tradición como el magisterio. ¿Qué es eso de la tradición y qué es eso del magisterio? Bueno, ideas que tenemos que tener muy claras. Mirad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforman las Escrituras. Pero estas Escrituras son escritas con palabras humanas para nuestra comprensión, pero son palabras inspiradas, ¿vale? En este sentido decimos que son sagradas Escrituras, porque son inspiradas, aunque hayan sido escritas con lenguaje humano. Es decir, es palabra de Dios y palabra humana a la vez. Esto se entiende así con esa nitidez, se entiende mucho mejor. Pero no solamente las Escrituras ayudaron a hacer las labores de catequesis en los primeros siglos, sino que principalmente las enseñanzas se hacían, ¿cómo? De forma oral. De forma oral. Y esa forma de enseñar oral se convierte en tradición no escrita, pero tradición oral, que ha sido trasladada a lo largo de los siglos. Ha sido mantenida y se ha perseverado en ella a lo largo de los siglos, ¿vale? Entonces, tenemos dos fuentes principales de enseñanza religiosa, de las fuentes de la fe, son fuentes de la teología, si queréis, son la Escritura y la tradición. Tenemos que distinguir también otro detalle. ¿Qué es eso de los padres de la Iglesia? Cuando nos referimos a los padres de la Iglesia, estamos hablando de alguna manera, personas reconocidas
que han enseñado las escrituras y la tradición perfectamente, es decir, son auténticos expertos en la enseñanza de los valores de la fe. Y estos padres de la Iglesia los distinguimos principalmente desde los padres apostólicos, que son los que conocieron a los apóstoles, ¿de acuerdo? O sea, tenemos los apóstoles que conocen perfectamente la convivencia con Jesús de Nazaret, pero tenemos los padres apostólicos, que son los que aprendieron de los que habían conocido a Jesús. Por ejemplo, San Lucas, aunque escribe un evangelio, lo tenemos ahí reconocido, es uno de los 3 evangelios sinópticos, se dice, porque hablan de lo mismo, con distintos matices. San Lucas no conoció a Jesús de Nazaret. Fijaros que no es apóstol, ¿de acuerdo? Pero es uno de nuestros padres apostólicos porque conoce directamente a los que lo han conocido, aprende de ellos y enseña con su saber y con su preparación, enseña a la Iglesia de su tiempo. Hay muchos más. Entonces la Iglesia reconoce a estos padres apostólicos y se habla ya en general de padres de la Iglesia a todos los sucesores, incluidos los obispos, que han sido capaces de mantener una continua enseñanza para la Iglesia, ¿vale? Decimos, la Iglesia reconoce que los padres llegan hasta el siglo VII. Se reconoce, de alguna manera es como reconocer que ha habido una continua evolución del pensamiento para explicar la teología en todas sus dimensiones y que llegan hasta el siglo VII aproximadamente. En España se considera que terminan con San Isidoro, ¿vale? San Isidoro, hermano de San Leandro, de Santa Florentina y de San Fulgencio, 4 santos, se cree que nacidos en Cartagena, pero que terminaron criándose por Sevilla, y hicieron una labor docente impresionante en esa zona, como obispos, y entonces se cree que llega hasta ahí la enseñanza de los padres. Bien, ¿qué tenemos a partir de entonces? El magisterio. ¿Qué es el magisterio? La actualización de esas enseñanzas de los padres a la luz de la realidad de nuestro presente. Los papas son los que tienen reconocido el magisterio en la Iglesia. Los obispos también ayudan, interpretan, aconsejan, orientan, ¿vale? Pero todo esto conforma la actualización de la enseñanza de los principios, Sagradas Escrituras, tradición y enseñanzas de los padres de la Iglesia. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si no perdemos, si no tenemos muy clara esta línea de enseñanza, primero, pues nos podemos creer que puede aparecer cualquier cantamañanas a enseñarnos cosas a su parecer y criterio, sin estar en comunión con el magisterio o con la tradición o con las escrituras, y este es el gran peligro que tiene la realidad religiosa y social hoy día. De toda la vida del Señor ha habido herejías, es decir, teorías contrarias a la enseñanza de la fe, a la enseñanza reconocida de la fe. Pero con esto tenemos que contar. Desde el Vaticano II, 1962 al 65, la Iglesia hace una mirada profunda a esos antecedentes que yo os decía. Mira a las Sagradas Escrituras y mira a la tradición. Y quiere, de alguna manera, actualizar en estos momentos de la historia, siglo XX, quiere actualizar esas realidades, esas verdades, para de alguna manera centrar el tema de la fe. ¿Por qué? Porque la Iglesia había llevado unos derroteros un poquito extraños. Si nos situamos a principios del siglo XVI, aparece el protestantismo con Lutero. Esto trastoca mucho la realidad eclesial, no porque atacara
Lutero directamente a la Iglesia o porque la criticara, sino porque la Iglesia estaba en una situación un poco extraña. Como contra al luteranismo surge el Concilio de Trento, hablamos de 1545 aproximadamente, pero desde esta época, siglo XVI, la Iglesia está dando tropiezos porque está más pendiente de las realidades temporales que de las realidades eternas, más pendiente de lo material que de lo espiritual. Llega el Concilio Vaticano I, 70 años anterior al Vaticano II, 1800 largos, pero el Vaticano I se centra en combatir, sigue siendo combativo contra las herejías, contra las ideas contrarias a las católicas, ¿no? Entonces se reduce todo mucho al dogmatismo, ¿no? Se tiene un criterio de enseñanza muy escolástica, muy de tradición, ¿vale? Y ¿alguien ha dicho algo? No. Pues en cualquier momento me interrumpís si queréis, ¿eh? Y efectivamente en esta situación el Vaticano II, movido del Espíritu Santo, principalmente pues a través de un obispo del que nadie esperaba nada, Juan XXIII, un cura pastoral, un cura de iglesia, de tal, que sí, había tenido alguna experiencia en Francia con el tema de la diplomacia internacional y tal, pero todo el mundo esperaba una época ya mayor. ¿Qué va a salir de aquí? Pues nada, una época de transición. Y en la Iglesia, en el interior de la Iglesia, pues como 3 o 4 corrientes teológicas debaten entre ellos sobre lo que debe ser, sobre lo que no. Y Juan XXIII dice, hasta aquí hemos llegado. Un concilio que recupere el tema del Vaticano I y ponga esto en solfa y ponga esto en orden, abra las puertas de la Iglesia, abra las ventanas y vamos a poner esto en orden porque esto así no puede seguir. Fijaros, nadie esperaba la reacción de Juan XXIII. Pablo VI lo continúa, ¿vale? Porque muere enseguida Juan XXIII. No lleva adelante nada más que la primera sesión, 1962-63, muere Juan XXIII y Pablo VI, ya San Pablo VI, toma las directrices del concilio y lo lleva a término. Este movimiento de la Iglesia, Vaticano II, supone un renacer de esos principios de los que yo os hablaba antes. Vamos a dejarnos de dogmas, vamos a dejarnos de tonterías entre nosotros, vamos a buscar, dentro de que haya una diversidad, vamos a buscar una unidad en lo fundamental, y nos vamos a eso. Y sobre eso, que son de alguna manera las cenizas de la Iglesia incipiente, vamos a tratar de construir con la guía del Espíritu Santo. Y ese es el objetivo por el que nos vamos a introducir. Terminaremos con unos consejos prácticos muy interesantes desde mi punto de vista para que seamos capaces de aprovechar y apreciar el valor de la adoración, de la contemplación hoy en lo que vamos a vivir a lo largo del día, pero a lo largo de toda nuestra vida. Yo quisiera, y se lo pido al Señor en esta línea, que hoy quedemos marcados de cuestiones fundamentales, ¿no? Entonces, sé que estáis haciendo un esfuerzo, yo me voy a esforzar también, lo único que os pido es que estéis simplemente atentos, porque si os cansáis me lo decís, oye, esto se hace pesado, yo cualquiera de confianza con los que os veo por aquí, Domingo, Pascual, no más que decirme, corta 5 minutos y paramos, ¿vale? Bueno, el tema es interesante, muy interesante, pero hay que estar atentos. Mirad, nos metemos ya con el Antiguo Testamento. Prefiguras de la Eucaristía. El maná, alimento con el que Dios nutre a los israelitas en el desierto. Nos lo narra el Éxodo. Jesús, en el Nuevo Testamento, se referirá al maná en el discurso eucarístico de Cafarnaún. El sacrificio de Melquisedec.
otro que tenemos en el Antiguo Testamento. Melquisedec ofreció pan y vino, materia base de la Eucaristía, para dar gracias por la victoria de Abraham. Nos lo narra el Génesis. San Pablo, posteriormente, Nuevo Testamento, recordará a Melquisedec al hablar de Jesucristo como sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. También tenemos en el Antiguo Testamento los panes de la proposición, panes que estaban presentes siempre en el templo de Dios, con el que se alimentaban los que conservaban la pureza y eran dignos de recibirlo. Nos lo narra el Éxodo. Estos panes simbolizaban la relación más profunda del pueblo con su Dios. Jesús de Nazaret se referirá a esta ofrenda como una acción profética que posibilita las realidades salvíficas por medio de la fracción del pan. Y a partir de ahí tenemos las raíces básicas de lo que va a ser la Eucaristía. Pero nosotros nos vamos a centrar en el primer relato, el que nos habla del maná. Sobre el maná, Jesús explicita su misión en este discurso de Cafarnaún. ¿Y qué hace Jesús de Nazaret? Pues nos muestra quién es el verdadero pan. Del Evangelio de San Juan. Nuestros padres le plantean al Señor: comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice: en verdad os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y entonces le plantean enseguida, dice: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les confirma: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mirad, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos murmuran enseguida otra vez: ¿cómo puede decir que es el pan que ha bajado del cielo? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice, he descendido del cielo? La lógica humana. Y Jesús responde: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno que ha conocido al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, que descendió del cielo, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces los judíos seguían contendiendo entre sí y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y vuelve a decirles el Señor: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Así como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Claro, las enseñanzas del Señor son así de radicales y de claras. ¿Quién puede entrar en este misterio si no le abre el Espíritu Santo la puerta? Este es el tema. ¿Cómo puede una persona acercarse a la Eucaristía si no entiende interiormente nada del misterio? Pues se acerca como niño, guiado por sus padres, y empieza a alimentarse de ese cuerpo, de esa sangre, con la fe de los padres. Y los niños, desde bien pequeños, pues están empezando a rumiar de alguna manera esta realidad del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino. Pero hay muchas dudas. Cuando el Espíritu Santo no ilumina a la persona, pues vienen las crisis de fe. Y los niños que se van haciendo adolescentes, pues ya sabemos lo que ocurre. Se apartan de las prácticas, se apartan de la iglesia, se apartan de la fe. Hay que ver los adoradores, qué pocos jóvenes tenemos, qué pocos niños tenemos, nos hacemos mayores, no encontramos relevos. ¿Qué está pasando? Vamos a llegar a una conclusión, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué enseñaban los padres de la iglesia? Nos situamos en el siglo IV, aproximadamente segunda mitad del siglo IV, momento en que se viven unas convulsiones tremendas en la iglesia, porque del seno de la iglesia surgen unas diferencias de opinión teológica que llevan al enfrentamiento, pero apoyándose unos en la autoridad política y otros en las autoridades eclesiales, se excomulgan, se desprecian obispos a obispos. Estamos hablando de una etapa entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Los dos se dan en esa segunda mitad, más o menos. Bueno, el de Nicea es anterior, pero bueno, la realidad nos lleva a unas circunstancias de guerra fratricida, ¿vale? Y aparece una figura muy significativa que es San Cirilo de Jerusalén. Este vive del 315 al 386, que comentando el texto de San Lucas sobre la institución de la Eucaristía, allí donde se dice esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, dice así en sus comentarios, se conservan, dice: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Es decir, para San Cirilo, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, bajo la forma de pan, pero estamos bebiendo su sangre, bajo la forma del vino. Y en el pan eucarístico están ambos, aunque solamente veamos la materia del pan. San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, situaros. En esta misma época surge, en el entorno de Occidente, surge San Hilario de Poitiers, gran defensor también de las ideas de la presencia de Cristo, porque el debate teológico en esta época está principalmente en una cuestión, y es: ¿la humanidad de Cristo es cierta? Es decir, ¿Dios se ha hecho hombre? El gran debate de esa época es este: ¿creer o no creer en que Dios está presente en el hombre? ¿Cómo puede? Claro, hay quien piensa y dice:
¿Cómo puede alcanzar la humanidad un Dios que es altísimo? Claro, en el pensamiento de la época, situaros en el siglo IV, si es duro entenderlo hoy, imaginaos en aquella época. ¿Cómo se entiende que Dios se haga hombre, que tenga naturaleza divina y que además tenga naturaleza humana? Y a la vez, esto es lo complicado de entender desde el punto de vista filosófico, principalmente porque el pensamiento griego, como lo pregunta todo, pues pregunta, ¿qué es eso del Hijo del Hombre? El filioque, habéis oído hablar seguramente el término, es la clave del conflicto religioso de aquella época. ¿Qué es el Hijo? ¿Qué es el Hijo? ¿Qué humanidad tiene? ¿Qué esencia tiene? ¿Cómo la esencia divina va a estar presente unida a la carne humana? Este es el gran conflicto. Y esto es un principio de fe. El Señor lo ha enseñado en el discurso de Cafarnaúm. Los padres de la Iglesia lo sostienen, los que viven de esa fe, y Hilario de Poitiers nos presenta una reflexión sobre el Salmo 64 acerca de los beneficios de la Eucaristía. Dice así: la acequia de Dios va llena de agua, prepara los trigales. No hay duda de que esta acequia, según dice el salmista, el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Es el mismo Señor el que dice en los evangelios: el que beba del agua que yo le daré, de sus entrañas manará un torrente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Estamos comparando la Eucaristía ahora con una gran fuente por donde corre el agua viva, por donde corre, es una forma más de llamar a la Eucaristía fuente de vida. Dice, el que cree, en otro lugar se dice, el que cree en mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y en este caso se está refiriendo, lo explica Hilario de Poitiers, se está refiriendo al espíritu que habían de recibir los que creyeran en él y los que se alimentaran de él. Efectivamente nos hallamos inundados por los dones del Espíritu Santo y la corriente que rebosa del agua de Dios se derrama sobre nosotros desde aquella fuente de vida que es la Eucaristía. También encontramos ya preparado nuestro alimento. ¿De qué alimento se trata? De aquel, dice Hilario de Poitiers, mediante el cual nos preparamos para la unión con Dios, ya que mediante la comunión eucarística de su santo cuerpo tendremos más adelante acceso a la unión con su cuerpo santo. Es lo que el salmo que comentaba Hilario de Poitiers da a entender cuando dice: preparas los trigales, porque este alimento ahora nos salva y nos dispone además para la vida eterna. Otro autor de esta época es San Juan Crisóstomo. Le decían el boca de oro. Eso de Crisóstomo tenía una gran facilidad de expresarse, y entonces de sus catequesis pues podemos sacar algún valor que otorga a la Eucaristía. Dice, el valor va a ser el valor de la sangre de Cristo. Él lo decía así. Preguntaba primero, ¿quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que profetizaron las antiguas escrituras. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿La sangre de un cordero, se preguntan los judíos, puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde Moisés, no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy pues el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles puertas de los templos de Cristo,
la sangre del verdadero Cordero huirá todavía más lejos. Y se pregunta San Juan Crisóstomo, ¿deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. Ambos sacramentos determinan nuestra vivencia de la fe. Bautismo, ampliado con la confirmación, por la que se recibe la fuerza del Espíritu Santo, y Eucaristía, con la que somos alimentados diariamente. Los judíos sacrifican al Cordero, a Jesucristo, y nosotros vivimos de sus rentas. Cada uno tiene que saber dónde está. Nosotros vivimos de los frutos del sacrificio de Cristo. Del costado salió sangre y agua. No quiero, decía San Juan Crisóstomo, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo. Bautismo y Eucaristía han brotado ambos del costado de Cristo. Del costado de Cristo, del que se forma la Iglesia, como fue formado Adán del costado de Eva. Y concluye: mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. Así también, Cristo alimenta siempre con sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer. Avanzamos un poquito en el tiempo, obviamos una buena parte, etapa medieval, etapa donde se están dando unas corrientes principalmente de monjes. Se vive el año 800, si mal no recuerdo, la reforma benedictina, más o menos en el siglo X la reforma cluniacense, y nos adentramos ya en el siglo XIII, donde aparecen las órdenes mendicantes. La Iglesia, esa etapa de vivir un poco recluida en la intimidad, quiere llegar a la urbe, y empiezan las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas, etcétera. Pues bueno, empiezan a acercarse, ¿verdad?, a las ciudades, y el pueblo, los fieles, empiezan a tomar formación y a tomar conciencia de esta realidad de la fe. Y ahí aparece una figura, eminente figura para la Iglesia católica. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, reconocido como doctor eminentísimo, porque sus enseñanzas sobre el valor del sacrificio de Cristo orientan la vida eucarística de todos los creyentes como vía necesaria para la vida plena en Dios. Y esto es lo que se va a enseñar a partir de esa época. Decía Santo Tomás de Aquino: oh banquete precioso y admirable, el Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza a fin de que, hecho hombre, divinizase a los hombres.
Que lo diga Santo Tomás de Aquino en aquella época tiene un valor incalculable. No terminamos de alcanzar, que hoy tenemos otra visión y otra impresión al cabo de más de 800 años. Pero es impresionante que ya Santo Tomás de Aquino reconozca que las bondades de la gracia de la Eucaristía divinizan al hombre, es decir, lo hacen pasar de un ser pecador, de un ser material, a vivir una santidad y una espiritualidad. Derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Pero a fin de que guardásemos por siempre en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles bajo la apariencia de pan y de vino su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida. Oh banquete precioso y admirable, banquete saludable y lleno de toda suavidad. ¿Qué puede haber, en efecto, más precioso que este banquete en el cual se nos ofrece para comer no la carne de becerros o de machos cabríos, como se hacía antiguamente, bajo la ley, sino al mismo Cristo, verdadero Dios? No hay ningún sacramento más saludable, decía Santo Tomás, que este, pues por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de todos los dones espirituales. La Eucaristía se ofrece en la Iglesia por los vivos y por los difuntos, para que a todos aproveche, ya que ha sido establecido para la salvación de todos. Gustamos en él la suavidad espiritual en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión. En definitiva, Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras. La enseñanza de Santo Tomás de Aquino, avanzamos, está reconocida en el actual Catecismo de la Iglesia. Dice, brevemente, dice así: la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe, la cual se apoya únicamente en la autoridad de Dios. El Concilio de Trento, decíamos de la época del luteranismo, del protestantismo, ¿no?, también reconocía esta presencia del verdadero cuerpo de Cristo y afirma así: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Avanzamos otro poquito, nos vamos a Pío IX, siglo XVIII, y de este Papa reconocemos algo importante en su magisterio, porque alienta la piedad eucarística y la adoración al Santísimo Sacramento. Adoración al Santísimo Sacramento fuera de la misa, como continuidad de la misa tal como la conocemos hoy, y fue el Papa Pío IX el que ya recomendó de forma oficial la adoración perpetua al Santísimo Sacramento.
en el modo, repito, que lo conocemos hoy. Avanzamos otro poquito, siglo XIX, Pío X. Fue papa entre 1903 y 1914. Os he dicho siglo XIX porque su vida arranca ahí, pero la efectividad la tiene en principios del siglo XX. ¿Por qué destaca el Papa Pío X? Casi todos lo sabemos, si no lo recordamos brevemente, pero es importante Pío X porque es el que alienta a la comunión, adelanta la comunión a los 7 años para los niños. Es un Papa que tiene una conciencia clara de que la obra de Dios está antes que la obra del hombre. Es decir, es importante dar a conocer, es importante recibir información, es importante recibir enseñanza, ¿vale? Pero la verdadera formación espiritual la da la gracia de Dios. Y de nada sirve esta conferencia si después no recibimos al Santísimo y nos mantenemos fieles y perseveramos en las fuentes de la gracia. Esto tiene que quedar muy claro, porque uno puede pensar, yo como soy adorador, esto, no, tenemos la vigilia este sábado, sí, pues ya está, bueno, pero ya está hasta otro mes. Esto es un error habitual de la decadencia que ha tenido la Iglesia en los últimos años. No echemos la culpa a la pandemia, no echemos la culpa a la edad, no echemos la culpa a la corriente del mundo. Es responsabilidad de cada uno, de cada uno. Presidente de un turno o de una sección no es responsable de la vida de nadie. Yo no me canso de ofrecer, yo no me canso de alentar, yo no me canso de formar, yo no me canso de servir a todo aquel, pero mis medios no llegan, no tocan lo íntimo del ser de cada persona, solamente lo toca la gracia de Dios. Y hay unas fuentes y hay unas vías abiertas para ello. ¿Qué puedo hacer yo? Pues lo único que puedo hacer yo es ofrecer oración. Después analizaremos un poquito más en profundidad todo esto. En definitiva, con todo, como hemos visto, los fundamentos de la adoración eucarística ya estaban presentes en las enseñanzas de los padres de la Iglesia. El magisterio lo ha ido trasladando, pero recordemos que los padres de la Iglesia, desde el principio, especialmente San Cirilo de Jerusalén, ya tenía clara la idea, en las primeras herejías, ya tenía clara la idea de que había que tomar referencia cierta a la presencia de Cristo en la Eucaristía. El magisterio reciente de la Iglesia lo que hace es actualizar, darle un perfil nuevo, interpretarlo de una manera con palabras quizás más actuales, más comprensibles para nuestro entendimiento, pero viene a decir lo mismo. Voy a entresacar unas frases de San Juan Pablo II y otras de Benedicto XVI. De San Juan Pablo II a mí me interesa destacar también el hecho de que cuando toca el tema de la Eucaristía, lo hace en la encíclica Redentor Hominis, lo toca el tema de la Eucaristía unido a la penitencia. Porque San Juan Pablo II, que era muy contemplativo, ¿no?, toma el nombre de Juan, contemplativo, pero también de Pablo, hombre que alienta a la evangelización de los pueblos. Tiene una visión, Juan Pablo II tiene una visión contemplativa de la profundidad de la vida de la fe, pero es un hombre pragmático porque sabe tocar los temas fundamentales. Y claro, no puede acercar a las almas a la Eucaristía sin haber pasado antes por la penitencia, por la conversión del corazón, ¿vale? La obra, decía yo, es siempre obra de la gracia, pero el hombre tiene que poner su parte, la persona, hombre, mujer, tiene que poner su parte. Es necesario un esfuerzo humano.
Y un paso previo al acercamiento de las fuentes de la gracia es precisamente la vida del sacramento de la confesión. La Eucaristía, decía Juan Pablo II, es el centro y el vértice de toda la vida sacramental, por medio de la cual cada cristiano recibe la fuerza salvífica de la redención, empezando por el misterio del bautismo, en el que somos sumergidos en la muerte de Cristo para luego ser partícipes de su resurrección, como nos enseñaba el apóstol Pablo. Toda la vida sacramental de la Iglesia y de cada cristiano alcanza su vértice y su plenitud precisamente en la Eucaristía. En este sacramento se renueva continuamente por voluntad de Cristo el misterio del sacrificio que Él hizo. Sacrificio que el Padre aceptó cambiando esta entrega total de su Hijo, que se hizo obediente hasta la muerte, con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección, porque el Padre es el primer origen y el dador de vida desde el principio. Aquella vida nueva que implica la glorificación corporal de Cristo crucificado se ha hecho signo eficaz del nuevo don concedido a la humanidad, don que es el Espíritu Santo, mediante el cual la vida divina que el Padre tiene en sí y que da a su Hijo es comunicada a todos los hombres que están unidos a Cristo. Después vamos a ver cómo es viable, cómo es posible esta realidad de que el Espíritu Santo venga a la humanidad. Es verdad esencial, no solo doctrinal, decía San Juan Pablo II, sino también existencial, que la Eucaristía construye la Iglesia y la construye como auténtica comunidad del pueblo de Dios, como asamblea de los fieles marcada por el mismo carácter de unidad del cual participan los apóstoles y los primeros discípulos del Señor. Pero la Iglesia, si vive de la Eucaristía, entonces vive de la plenitud del sacramento, cuyo maravilloso contenido y significado ha encontrado a menudo su expresión en el magisterio desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Sin embargo, podemos decir con certeza que esta enseñanza queda casi sobre el umbral, siendo incapaz de alcanzar y de traducir en palabras lo que es la Eucaristía en toda su plenitud, lo que expresa y lo que en ella se realiza. Es, decía San Juan Pablo II, el sacramento, el sacramento inefable. Es decir, inefable, no se puede explicar con palabras, por más que queramos. La profundidad del sacramento de la Eucaristía no se puede explicar con palabras. El empeño esencial y sobre todo la gracia visible y fuente de la fuerza sobrenatural de la Iglesia como pueblo de Dios es el perseverar y avanzar constantemente en la vida eucarística, en la plenitud eucarística, en el desarrollo y en el clima de la Eucaristía. La Eucaristía, él sintetizaba así, ya lo hemos leído más de una vez en nuestras vigilias, es al mismo tiempo sacramento, sacrificio, sacramento, comunión, sacramento, presencia de Cristo. Y aunque es verdad que la Eucaristía fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad humana de los discípulos, no puede ser tratada solo como una ocasión para manifestar la fraternidad. Hoy en muchos sitios, hermanicos, qué fraternidad, qué tal, y nos hemos olvidado de lo principal. Por eso la oración nocturna da un paso. Ha sido colmado
¿Te ha llenado la gracia? Sí, reconócelo, adora. En las horas de la prolongación de la Eucaristía, adora al Santísimo que ha recibido. Adóralo en el templo, principalmente. Adóralo junto con tus hermanos adoradores en el templo, en tus vigilias, pero adóralo diariamente en tu templo, donde lo has recibido. Vive en oración, vive en adoración al Santísimo, dedica un tiempo diario, retírate, métete en tu interior, que ahí está el Señor contigo, ora y adora. Al celebrar el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, es necesario respetar la plena dimensión de este misterio divino. El sentido pleno de este signo sacramental en el cual Cristo realmente presente es recibido, el alma se llena de gracias y es dada la prenda de la futura gloria. Es Él el que se entrega a nosotros con confianza ilimitada, como si no tomase en consideración nuestra debilidad humana, nuestra indignidad, los malos hábitos, las rutinas o incluso la posibilidad de ultraje. Por eso San Juan Pablo II concluye este apartado haciendo referencia a la necesidad de la penitencia. Dice así: toda la Iglesia, pero sobre todo los obispos y los sacerdotes, deben vigilar para que este sacramento de amor sea el centro de la vida del pueblo de Dios, para que, a través de todas las manifestaciones del culto debido, se procure devolver a Cristo amor por amor, para que Él llegue a ser verdaderamente vida de nuestras almas. Por otra parte, no olvidemos jamás las siguientes palabras de San Pablo. Examínese, pues, primero, el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz. Benedicto XVI tiene unas enseñanzas preciosas en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Estamos ya en el año 2007, estamos acercándonos mucho a nuestra época ya. Lo expresa de una manera sencilla. Son palabras tomadas de la conclusión de esta exhortación. Dice así: queridos hermanos, la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de vida en el Espíritu Santo. ¿Cuántos han hecho auténtica su propia vida gracias a su piedad eucarística? ¿Cuántos santos? San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Clara de Asís, Santa Catalina de Siena, San Pascual Bailón, solo por citar algunos, han hecho y han tenido siempre la santidad como centro de vida en el sacramento de la Eucaristía. Por ello, exhorto a todos, en particular a las familias, a encontrar continuamente en el sacramento del amor de Cristo la fuerza para transformar la propia vida en un signo auténtico de la presencia del Señor resucitado. La Eucaristía nos hace descubrir que Cristo, muerto y resucitado, se hace contemporáneo nuestro en el misterio de la Iglesia, su cuerpo. Hemos sido hechos testigos de este misterio de amor. Debemos ir llenos de alegría y admiración al encuentro de la Santa Eucaristía para experimentar y anunciar a los demás la verdad de la palabra con la que Jesús se despidió de sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí la parte teológica. Ahora nos metemos en unas cuestiones finales. Si queréis abrimos un diálogo ya, si alguien quiere aclarar o preguntar algo, porque lo único que me queda es exponeros brevemente unas cuestiones, unos consejos.
a modo de ideas prácticas para la vida de cada uno. Mirad, el tema es tan bonito, el tema es tan precioso, que para mí lo más importante de todo esto es concluir ya que necesitamos momentos de encuentro para la formación. Necesitamos no siempre venir aquí a Murcia, pero ¿por qué no encontrarnos en los pueblos, aunque sea, como antes se ha dicho, pues para concelebrar 3 o 4, pero para crecer en formación? ¿Por qué es importante crecer en formación? Pues con los consejos prácticos os lo voy a comentar. Algo ha salido en la ponencia, algo ha salido con relación a la necesidad del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hemos hablado del esfuerzo necesario. Esto es lo que la Iglesia llama ascética, para que nos vaya sonando, porque a veces utilizan unas palabras los curas y no nos enteramos de qué va, pero son fáciles de entender cuando nos lo han explicado, antes no. Lo que hace la persona humana para acercarse a Dios es la ascética, y lo que obra la gracia en la persona humana, ¿cómo se llama? Mística. Y nosotros tenemos necesidad de formación en ambos aspectos. ¿Qué tiene que hacer la persona para acercarse a Dios? ¿Y cómo obra la gracia para ir transformando al ser humano? ¿Veis las claves de la formación espiritual por dónde van? Esto es lo esencial, ¿Qué actitud debe tener un fiel con relación al esfuerzo necesario? Pues mirad, San Pablo decía a los romanos: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. A los efesios les diría con más nitidez y con más claridad, se ve que ya tenían alguna idea, y les dice así, dice: renovaos en la mente y en el espíritu y vestíos de la nueva condición humana. Qué palabras más directas, pero cuánto significado profundo tienen. El mismo Jesús decía: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si realmente buscamos la perfección, algún día podríamos decir con San Pablo aquello de: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Pero todo eso es un proceso que la Iglesia está intentando enseñar. Necesitamos ser formados, necesitamos la comunión con Cristo, comunión, participación y después la misión. Como militar que soy, yo lo digo con estas palabras habitualmente: nadie pasa de soldado a general de la noche a la mañana. Nadie puede ser evangelizador si antes no vive un proceso de conversión. Nadie puede animar a otro con la fuerza de la gracia y con la fuerza del Espíritu si no está obrando en él. Nadie puede dar lo que no tiene. Y a pesar de nuestra colaboración y de nuestro trabajo, importante, yo me lo digo todos los días, la verdadera formación espiritual es la que hace el Espíritu Santo en cada una de las personas, a través de la fuente de la gracia. Eucaristía, confesión, no nos olvidemos de esto. Lo que está claro es que el Señor no engaña. Y dice una palabra, una frase memorable que nos relata el apóstol San Juan, el evangelista, ¿no? Dice: si alguno me ama, guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Con lo cual, lo que yo necesito es hacer lo que tengo que hacer, ascética, y esperar, y perseverar en la espera de esa hacer morada en Él. ¿Y cómo consigo yo hacer lo que tengo que hacer? Pues tengo que tener una vida de oración. La oración que tiene tres rangos, 3 niveles. Lo enseñamos muy bien en la oración nocturna. Oración vocal, ser amigo de la Virgen, ser amante de la alabanza, de meditar los misterios de la vida de Cristo, ¿no? En unión a María, que es nuestro gran ejemplo a seguir. Ella todo lo meditaba en su corazón. Personas orantes, meditadoras de la palabra de Dios, coger el hábito de leer cada día un capítulo del Evangelio, que es muy importante, del Nuevo Testamento principalmente, y hacer una vida de observancia práctica, la vida de sacramentos, decía, vida de oración, vida de sacramentos, y trabajarte a ti mismo. La conversión personal es obra de la gracia, pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que apartar todo lo que se opone a la unión íntima con Dios. Hablamos de vicios, hablamos de faltas, hablamos de pecados capitales, hablamos de tendencias obsesivas, y todo eso lo va corrigiendo una vida perseverante en esa ascética. Oración vocal, meditación de la palabra, contemplación, que es de alguna manera una elevación, un grado de oración más elevada, donde queremos pensar como lo haría el Señor. No es simplemente concentrarnos, no se trata de, no, yo es que estoy concentrado aquí en no. La concentración la tienen también el que va a robar un banco. Va perfectamente concentrado, pero su tendencia es al mal. El cristiano tiene que tener un pensamiento elevado al nivel que lo tendría el Señor para el bien de todas las almas. Entonces, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social en el que nos movamos, tenemos un control sobre nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para no contradecir, para no liarla, para no caer en juicios, para no obsesionarnos a veces con el error que tiene la persona a nuestro lado, ser mucho más caritativos, ser comprensivos, ser misericordiosos. Y cuando nosotros elevamos esa contemplación y elevamos el pensamiento a la vivencia de Dios, esto es mucho más fácil. No saltamos a la primera, ni armamos revoleras, damos testimonio de vida cristiana, convertidos. Entonces, decía que es un proceso. Es un proceso. Ahora, si mi vida está en el negocio, porque yo tengo tengo tantas obligaciones, que yo es que esto de dedicar ratos a la oración, para mí esto es un problema, pues chico, serás un buen negociante. O tendrás una dedicación a una carrera, serás un buen estudioso. Pero la vida cristiana está al alcance de todo el mundo, y todo el mundo tiene, si quiere, tiempo para lo que tiene que hacer. Cada uno tiene necesidad de su tiempo, y cada uno tiene necesidad de la gracia de Dios, y cada uno tiene que sacar el tiempo cuando mejor pueda y mejor disponga. Bueno, yo de verdad que podríamos abundar, hemos llegado al final, podríamos abundar en todo esto, pero para mí lo importante es que tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de encontrarnos, no solamente en ponencias, porque hoy sin quererse o sin pretenderse una ponencia magistral, yo he querido aterrizar en cuestiones claves y esenciales. De lo que se trata es de que seamos capaces de tener diálogo y conversación entre nosotros, donde seguro estoy unos a otros nos podemos ayudar, desde la humilde experiencia y desde la humilde palabra. El Papa, y con esto termino, habla de sinodalidad.
Esto esencialmente lo que quiere decir es que todos estamos llamados a un servicio, a los demás, a evangelizar a los otros que están a nuestro lado. La Iglesia tiene que vivir en misión, y a veces un consejo a tiempo edifica, y a veces compartir una experiencia también ayuda al que vive a nuestro lado. Esto pertenece todo a lo que se denomina el sacerdocio común de los fieles. Los sacerdotes tienen una función, pero todos los seglares tenemos, todos los fieles en general, tenemos el sacerdocio común, un don particular que hemos recibido del Señor, que nos hace ser personas que nos ponemos en medio. ¿En medio de qué? De la gracia, ¿verdad? Y de la realidad de la vida humana. Entonces, nuestra oración nunca se pierde. Yo no tendré a lo mejor las palabras para enseñar al que vive a mi lado, pero si rezo por él le estoy ayudando. Esta labor mediadora no la perdamos de vista, sinodalidad. Cada uno tiene una misión que cumplir, cada uno tiene algo que aportar. Comunión, en la unión con Cristo, Eucaristía, participación en la asamblea de los fieles y en la comunicación con los demás, compartiendo lo que yo pueda, y misión para la evangelización de todos los pueblos. Gracias.